Si tenemos la cuchilla, ¿qué nos sigue? Las esquinas. ¿Y qué son las esquinas a diferencia de la cuchilla? Para mí la cuchilla está a nivel de superficie. La esquina está a nivel de fondo lobero. Vamos a ver las imágenes de las esquinas. Acá tenemos una esquina vista desde la vista desde afuera. Lamentablemente no tengo una imagen de una esquina abierta y desde dentro. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar en esta esquina? Básicamente, como vemos en esta imagen, se pueden producir roturas, ya sea porque haya un contrapeso, aquí no sé si puedan ver bien, porque quizás el ojo no está tan fino ni afinado todavía, pero tranquilos que va a afinarse. Aquí tenemos un contrapeso, que salen dos cabos, que son los cabos de seguridad, que hacen que en el caso de que se corte este cabo principal, el contrapeso no se vaya a pique y tenga cómo asegurarse. Acá, como podemos ver, sale una oreja, acá también, y lo que puede producirse acá es que se generen roturas, obviamente, por la fricción constante del contrapeso subiendo y bajando. Y básicamente lo que tenemos que revisar es detenidamente cómo está el área. Si es que el área está demasiado tensa, obviamente va a tener la red menos fricción. Aquí no tenemos un contrapeso, acá solamente tenemos tensor. Seguramente por lo mismo, porque como no hay contrapeso, necesita un tensor. Porque el contrapeso también hace que la red se abra. Pero no hacia afuera, sino hacia abajo, que también es necesario. No podemos tener la malla con todos los tensores, obviamente no sé. Es necesario que tú al llegar al centro, como te decía, llegues y pidas tu protocolo de redes. El protocolo de redes básicamente es un libro que te dice cómo es que tienen que estar las redes. Si es que tienen que estar tensas a los 30 metros, a los 28 metros, debe tener un tensor acá, debe tener un contrapeso acá, las uniones de paño se hacen de tal forma. Todas las empresas salmoneras tienen distintos protocolos de redes. ¿Por qué? Porque cada una tiene su sistema de protección a sus salmones. Y lo recomendado es que apenas llegues a un centro, hables con tu jefe de centro, con tu encargado de centro y le pidas el protocolo de redes. Si es que no lo tiene, habla con tu jefatura, con la persona que te contrató o con tu encargado de operaciones de tu área y le pidas que él tenga contacto con operaciones y puedas conseguir el protocolo de redes. Si es que no te pescan tampoco, ya ahí tú tienes que pasar a hablar directamente con operaciones, que es a las personas que tú le envías tus correos, porque tú tienes que enviar tu informe todos los días, que ese es el siguiente módulo, así que tranquilo. Este no es un curso, básicamente es un módulo del curso de robótica submarina que estoy haciendo. Así que si te interesa, anda a la descripción y ahí vas a encontrarlo. Hablamos sobre muchos temas, servicio técnico, bueno, básicamente todo lo que tienes que saber para comenzar en la robótica submarina, pero ya tienes el curso de la salmonicultura. Pero si estás interesado por tener una mayor formación, porque te expliquen los equipos, qué es lo que se está utilizando, cuáles son los sensores, cómo utilizarlos y muchos arreglos también y muchas cosas, anda a la descripción y ahí va a estar el link del curso. Llevar, ya sea el jefe de centro, ya sea tu jefatura. Ten cuidado con esto, porque no quieres ganar enemigos en la salmonera. Este es un rubro muy pequeño, que básicamente todos se conocen. Entonces, si tú generas fricción con alguien, se te pueden cerrar puertas. Y yo creo que nadie quiere que le cierren las puertas.